salir el número 5 y estamos ya en preparación del número 6, así es de que los invitamos. Aquí está el correo olon.umbla@ujosemarti.edu.mx. Gracias, muchas gracias. Y bien, maestro Gersaí, le pido el apoyo, por favor, para pasar a nuestra última ponencia de la tarde. Bien, pues la última de las actividades de hoy es escuchar todos y participar y sobre todo saber que hay mucho mensaje en esto que vamos a poder apreciar de parte del doctor Rigoberto Pupo Pupo, con su tema las nuevas tendencias y corrientes integradoras del pensamiento y sus concreciones. El doctor Pupo es el maestro emérito de la Universidad José Martí de Latinoamérica y lo tenemos esta tarde como esa parte muy importante para poder concluir con esta colaboración de la universidad en Capítulo México en el 9º Congreso Internacional CESPE 2024. El doctor Rigoberto Pupo Pupo es profesor titular consultante, doctor en Filosofía y Ciencias por la Universidad de La Habana, Cuba, pedagogo destacado del siglo XX cubano, profesor emérito de la Universidad José Martí de Latinoamérica y Premio Internacional por la Obra de Vida en México 2013, doctor honoris causa en el Pensamiento Complejo y profesor emérito Multidiversidad Mundo Real, Edgar Morin. Doctor Pulpo, sin más, le apreciamos que sea usted con quien cerremos esta semana de participación en el pleno Congreso Internacional CESPE 2024. La dinámica, la misma, la participación del doctor Pulpo y al final tendremos preguntas o palabras o mensajes de ustedes con los que deseen que se concluya esta última parte de la sesión. Adelante, maestro, lo escuchamos. Bien, muchísimas gracias, un placer para mí y le agradezco de todo corazón a la dirección universitaria y a CESPE que me haya invitado a esta actividad. Voy a tener la ayuda invaluable, pudiéramos decir, del doctor Gersaí. El tema, como ustedes ven, se titula Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Al principio nosotros se iba a llamar y su concreción en educación, pero ¿qué sucede? De que matriculaban personas que no eran de educación. Por tanto, tuvimos que cambiarle el título y poner de sus concreciones en general, independientemente de que las concreciones fundamentales eran educación, porque nuestra universidad es la Universidad de la Educación. La otra, bueno, ese es el logo de nuestra, o sea, era el logo o es, pudiéramos decir, del centro ecosófico de la universidad, que hace más de 10 años que se creó, donde se empezó a trabajar los problemas de la ecosofía. Y entonces ese fue el logo que tuvo de inicio. Pensar la racionalidad clásica y posclásica con sentido cultural y complejo desde la ruptura paradigmática, o sea, algo central que voy a desarrollar a través de mi ponencia. Además, esta idea de Edgar Morin, que es tan importante y pone de manifiesto una nueva epistemología hermenéutica. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de un archipiélago de certeza. La otra. No, cuando yo trabajo un tema o algo, siempre me gusta como agradecimiento de no olvidar los grandes autores que han hecho posible ese cúmulo de conocimiento que tenemos ahora para hablar de racionalidad postclásica y enfrentarla a la racionalidad clásica. Me refiero a grandes pensadores que han roto paradigmas como Edgar Morin, Humberto Maturana, Ilya Prigogine, Beixot, Denis Nachmanovich, Heisenberg, Varela, Forster, Mikla Human, Ludwig von Bertalanffy, William Ross, y faltarían otros. Pero ¿qué sucede? Que ahí fundamentalmente nos hemos referido a autores del siglo XX y un poquito para acá. Pero ahí podría estar también Carlos Marx. ¿Quién puede decir de que la teoría, la concepción nueva de la historia, que parte de que la conciencia no es otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres, un producto de su vida real y práctica?
Eso es un elemento innovador, un principio, una idea que no era posible dentro de la racionalidad clásica, independientemente de que él era clásico. Pero hay autores de la sospecha, pudiéramos decir, que son los que han hecho nuevas aportaciones. Podríamos ahí incluir también a José Martí. José Martí superó la racionalidad clásica y es un hombre que, si analizamos su obra, pertenece a, o sea, es un postclásico. Pero sí, o sea, son grandes hombres. De ellos nosotros destacamos en el postdoctoral, se destacan todos, son fuentes. Decía, hay hermeneuta, cibernético, especialista en teoría de los sistemas, en biología, en pensamiento complejo, etcétera. Pero destacamos tres pensadores, muchos. Todos están presentes, pero destacamos a Edgar Morin, a Humberto Maturana, y en la parte de hermenéutica a Mauricio Bechot, que como ustedes saben, un mexicano que es orgullo de México, es uno de los grandes hermeneutas del momento, y una influencia tiene también, o sea, trascendió nuestra América ya en España y en los distintos países, es muy reconocida. Próxima. Del pensamiento multidimensional al pensamiento complejo. Esta idea de Edgar Morin me gusta mucho porque ahí se ve la ruptura de la racionalidad clásica por la racionalidad postclásica, o sea, un paradigma, porque recuerden que vivimos en un pugna de paradigma, un paradigma que ya está siendo afectado. No podemos decir que es decadente y que ya está en el suelo, que ya decayó, no, está muy fuerte todavía, de corte positivista, racionalista, objetivista, etcétera, y otro paradigma que es todo lo contrario, que es el paradigma de la complejidad y a la cual se inscribe, pudiéramos decir, las distintas tendencias y corrientes de pensamientos integradoras que estamos trabajando. Dice Edgar Morin, nunca pude a lo largo de toda mi vida resignarme al saber parcializado. Nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. Y he aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas, las unas de las otras, eran para mí complementarias sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. Estamos a un nivel prehistórico con respecto al espíritu humano y solo la complejidad puede civilizar el conocimiento. Ese es el espíritu, la idea, y un principio esencial, un espíritu esencial que embarga a todo el curso, al curso postdoctoral, cuyo objetivo esencial es reformar el pensamiento y cambiar las mentalidades para tener acceso a lo real. La próxima. No olvidar el sentido cultural complejo y ecosófico de la racionalidad postclásica, que es un principio fundamental presente en nuestra vida y tarea educativa, científica, y que también forma parte del modelo educativo de nuestra universidad. No olvidar el sentido cultural, es decir, humanista. Sentido cultural humanista. Y la otra, se pasó, maestro. No olvidar el sentido cultural complejo y ecosófico de la racionalidad postclásica, o sea, cómo nosotros lograrlo. Eso está en nuestras asignaturas en la universidad. Desde que se explica el espíritu de la asignatura, se hace énfasis en eso. O sea, a partir de un humanismo raigal, de un humanismo profundo sobre la base de la actividad humana y su concreción en la cultura, y además asumir la realidad desde la complejidad y con sentido ecosófico, es decir, con sentido cósmico o cosmosófico. La otra, maestra. Objetivos fundamentales a cumplir. Compartir la experiencia del desarrollo del postdoctoral de UNLA ya en su 5ª edición, que es un objetivo central de aquí. Por eso estamos desarrollándolo de esta forma. O sea, algunos elementos teóricos, porque no es posible plantear en una ponencia. Es un curso de 2 años. Es imposible desarrollar todo lo que los 8 módulos que trabajamos. O sea, vamos a abordar algunos momentos trascendentales y además al final vamos a ir a algunos criterios de egresado del postdoctoral. Por tanto, compartir la experiencia de desarrollo del postdoctoral de UNLA ya en su 5ª edición, revelar las particularidades de la racionalidad clásica
y postclásica, así como la emergencia de nuevos saberes, valorar las nuevas corrientes y tendencias de la racionalidad postclásica y su concreción en la integración de conocimiento, convertir el sentido ecosófico, cultural y complejo, lo reiteramos, en un modus vivendi en la ciencia, la docencia y la praxis general, develar conceptos clave de índoles como visivo, científico y práctico, como ser, conciencia, sujeto, objeto, objetividad, subjetividad, verdad, praxis, etc. Compañero, porque el doctoral es un curso para doctores ya graduados, y una de las preocupaciones de uno es que a este nivel, ¿qué le voy a dar para no repetir lo que se ha dado? Precisamente los contenidos que damos, y ustedes oirán los criterios de los doctorantes, tratamos de planteárselo ya en la forma más desarrollada posible, de acuerdo a la bibliografía que tenemos. Próximo. La introducción. El curso es en línea, personalizada, es decir, se entregan los materiales de trabajo. La atención es sistemática y los postdoctorantes pueden solicitar su atención en la medida que lo requieran, ya sea presencial, personalizada o en línea. Es decir, es en línea personalizada, donde los estudiantes, en la misma medida que tengan dificultades, pueden solicitar su encuentro. O sea, se mantiene un diálogo completo conmigo, que es el que coordino la mayor parte de los módulos, y la doctora Eurídice González. Para matricular es requisito imprescindible ser doctor. En el caso de nuestros egresados que aún no posean el título y la cédula profesional porque acaban de graduarse, pueden realizar su inscripción. En otros casos, los externos deben mostrarlo u otro documento que lo valide. Incluye saberes integrados, inter y transdisciplinarios, como pensamiento complejo, neuroeducación, epistemología de segundo orden, hermenéutica ecosófica, bioética, ecosofía y otros temas contemporáneos que propongan los postdoctorantes que los reciben. O sea que se les da la posibilidad de que ellos pueden proponer con anticipación qué tema importante necesita o desean que se agregue. Cada módulo tiene una duración de 2 meses, pero con la flexibilidad necesaria. Es decir, hay alumnos que lo terminan en mes y medio. Entregan y se le mandan los materiales. ¿Qué materiales entregamos? Una guía metodológica que explica el espíritu del curso, con sus distintas actividades a desarrollar en el curso, una antología y además una presentación del profesor más sintética para que lo pueda guiar. La otra, maestra. Rompiendo paradigmas. El curso postdoctoral se desarrolla a través de la creación de espacios comunicativos para la construcción de conocimiento y revelación de valores que coadyuve al desarrollo de un pensamiento creador. Se potencia el despliegue de habilidades que conduzca a un pensamiento de alto vuelo cogitativo y fina sensibilidad para captar lo complejo. Se realiza interpretación de los textos de la antología monográfica, ejercicio que propicia una cultura del debate y la crítica que respete al otro con plena tolerancia y razón ecuménica. Con sentido incluyente se propicia el empleo de un discurso que abarque las varias formas aprehensivas de la realidad de que dispone el ser humano, lenguaje directo, conceptual, con su respectiva forma, el lenguaje antropológico, así como aprovechar las infinitas posibilidades del ensayo, la poesía, la narratividad y la metaforización. Es decir, compañeros, que en esto el curso se preocupa por establecer una ruptura con el pensamiento clásico moderno, donde solo admitía el conocimiento racionalista, es decir, el conocimiento conceptual para poder acercarse a la verdad. Sabemos nosotros que es una práctica que existe, incluso hay sinodales que en un momento cuando un alumno desarrolla una metáfora ya se le invalidan, o sea, no están de acuerdo con eso, ¿no? Nosotros partimos de la necesidad de admitir todas las formas discursivas que posee el hombre para acercarnos a la verdad, para acercarnos más a la verdad. Próximo. ¿Por qué el tema postdoctoral? Breve historia. El tema por supuesto que llevó una historia completa. Estamos trabajando en eso desde que se inicia
los estudios para la fundación de la Multiversidad Ega Morán, se creó un equipo internacional para trabajar en ello, y ya desde esa época ya estábamos trabajando. Lo trabajamos dentro de esa pugna paradigmática y la integración de saberes, porque hay que ver que nosotros nos interesan las distintas disciplinas o ciencias emergentes, biotecnología, pensamiento complejo, etcétera. O sea, son muchas, son ocho, pero nos interesa fundamentalmente a partir de un interés educativo y científico también, por supuesto, cómo contribuye al desarrollo de un conocimiento integrado, cómo integrar conocimiento y saberes. Ya sabemos nosotros que yuxtaponer conocimiento y disciplina no funciona. Hay que construir conceptos, como decía Peter Checker, que hay que construir para poder transdisciplinar, para poder integrar, hay que construir conceptos transdisciplinarios y transdisciplinarios, utilizar los transdisciplinarios y construirlo. Continuidad y capacidad de los egresados del doctorado es una de las tareas fundamentales del porqué de este doctorado, continuar la capacitación a los egresados del doctorado. Recuerdo que en un momento el doctor Cuellar me planteó, pero ¿qué vamos a hacer con los doctores que acaban de graduarse? Y ahí es cuando empieza la idea de que ya había preparación para poder prepararlo con rapidez, es que nace este postdoctoral. Creación de bases teóricas metodológicas para la integración de conocimientos. Por supuesto, no podemos entrar en la intríngulis de estas cosas porque la ponencia no nos lo permite el tiempo, pero es fundamentalmente eso. En la misma medida que vamos trabajando los distintos módulos, en esa misma medida vamos revelando dónde están integrados los conocimientos y cómo vamos a hacerlo. Asimismo, estamos tratando por todo el medio de ir al porqué de los porqués, algunas bases cosmovisivas que a veces pasan inadvertidas. Sentido cultural, humanista, ecosófico y complejo del quehacer científico, cómo hacerlo, cómo abordar el conocimiento en su integralidad, pero como totalidad sistémica que incluya los distintos tipos de conocimientos, pero incluirlo desde un punto de vista de integración y no de yuxtaposición. Construcción y utilización de conceptos transdisciplinarios y transdisciplinadores, revelar lo que existe. Cuando usted va a la bioética, cuando va a la hermenéutica ecosófica, cuando se dirige a la hermenéutica analógica, usted ya puede ver cómo en el propio ejercicio científico se han creado ya algunos conceptos que no son disciplinarios, que ya se mueven, se dirigen hacia lo inter o a lo transdisciplinario. Una cuestión esencial que ustedes lo verán cuando yo le planteé de forma muy breve los contenidos fundamentales por módulo, pero que en todo está presente y pudiéramos decir porque es una parte nucleica de la integración de saberes. Y es el tema del hombre, la actividad humana y su concreción en la cultura como base integradora, que ahorita es una laminita y lo voy a explicar. Abordaje de conceptos integradores clave de índole cosmovisivo científico, práctico, como ser, conciencia, sujeto, objeto, objetividad, subjetividad, etc. Cómo sucede el devenir, ser, pensar, o esa relación entre lo material y lo espiritual, cómo deviene y qué lugar ocupa una mediación central llamada praxis. Próximo, maestro. Para eso partimos de la actividad, que no forma parte de un módulo, pero subyace como principio regulador, como principio integrador, el tema de la estructura de la actividad. La actividad, como ustedes saben, es el modo de existencia, cambio y desarrollo de la realidad individual y social del hombre. Pero es que la realidad, la actividad se manifiesta como actividad valorativa, como actividad cognitiva,
como actividad comunicativa y como actividad práctica. La actividad humana, si usted trata de buscar, no va a encontrar una quinta. Bueno, es posible con los avances del conocimiento, pero son las 4 fundamentales, donde lo valorativo, lo cognitivo, lo comunicativo son como desprendimiento de la propia praxis. Estas ideas esenciales las desarrolla Marx en las tesis sobre Feuerbach. En 3 paginitas usted puede encontrar los elementos esenciales de una teoría de la actividad que permite darnos las bases teóricas, metodológicas y prácticas para la integración. Si yo le decía que la actividad es el modo de existencia, cambio, desarrollo de la realidad social. Bueno, ¿y qué es el conocimiento? El conocimiento es la forma en que existe la conciencia. Una definición más o menos que viene de Kant. O sea, el hombre se dirige a algo y lo aprende. Valorativo, ¿qué son los valores? ¿Qué es la parte? ¿Qué es la actividad valorativa? La forma en que existen las necesidades y los intereses del hombre. La forma en que existe la necesidad de los intereses del hombre es actividad valorativa. ¿En qué se concreta valores? ¿Qué es la actividad comunicativa? La forma en que se distribuyen los resultados de la propia actividad. Que su resultado fundamental es el conocimiento. La praxis, actividad material adecuada a fines, es decir, una esencial relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto, donde lo ideal, lo material, se convierte recíprocamente. Por eso es que decimos nosotros que tanto el conocimiento, los valores, como la comunicación son como desprendimiento de la propia praxis. La otra, maestro. Pero es que para eso existen y se cambió un poquito esto, existen determinados fundamentos que son los que determinan esto, porque es que la actividad humana, el hombre en relación con la naturaleza se desarrolla a través de distintas condiciones, necesidad, aquello que le falta, lo que carece el hombre, lo que lo mueve a actuar, interés, ya la necesidad hecha conciencia, necesidad conocida, los medios, es la forma en que el hombre busca para cumplir el fin, la forma en que el hombre pudiéramos decir que configura o preludia lo que quiere. Pero en este proceso, compañero, de los fundamentos de la actividad humana es donde se produce ese intercambio, esa interacción dialéctica recíproca entre lo ideal y lo material, mediado por la práctica. Es ahí donde el hombre, sobre la base de referentes reales, etcétera, sobre la base de la propia práctica, el hombre va, pudiéramos decir, planificando todo. Y por eso es un proceso de objetivación y desobjetivación. Imagínense usted la obra de un arquitecto, parte de una obra, la primera forma es la idea, esa idea la lleva a un esquema hasta llegar al último momento en ya la obra arquitectónica que realiza. Es decir, que en el devenir, ser, pensar, conciencia, materia, lo ideal, en esa relación entre lo ideal y lo material, que es donde se desarrolla todo el devenir humano en relación con la naturaleza, vemos nosotros que ocupa un lugar central la práctica, porque la práctica es la que es objetiva y desobjetiva, o sea, es la que permite esa interacción recíproca. Estos son temas esenciales. Nosotros en UNLA lo trabajamos en años anteriores y le decimos el porqué de los porqué, buscar estos problemas, estos temas que son el porqué de los porqué para entender la totalidad, porque a veces si no hay una visión de totalidad es difícil ir a las partes, hay que conocer el todo y de la parte, pero generalmente usted sabe que el todo prácticamente no se conoce si no se va, o sea, se conoce limitadamente o se va a las partes. Próxima, maestro. Estructura modular. O sea, está constituido por 8 módulos el doctorado, el postdoctorado. El primero, la racionalidad postclásica y la emergencia de nuevos saberes. Ahí establecemos las 2 diferencias. Es decir, estamos moviéndonos nosotros desde el punto de vista del pensamiento y de la idea en 2 paradigmas que están en pugna. Hay una pugna paradigmática, una racionalidad clásica dominada por la hiperbolización de la razón, y en el caso de nosotros y en general,
matizada por el positivismo, y una posclásica, una racionalidad donde se caracteriza por el simplismo, la separación del sujeto del objeto, etc. Mientras que hay una posclásica, la otra racionalidad que se le opone, que se caracteriza no por el simplismo, sino por la complejidad. Es decir, abordar la realidad sujeta a cambio en constante movimiento de transformación y como un complexo, como un elemento que está integrado y mediado por infinitos eslabones intermedios. El pensamiento complejo, que lo vamos a ver un momentito ahorita, la ecosofía y sus mediaciones, la bioética como reflexión integradora del saber científico humanista, epistemología de segundo orden, una nueva visión hermenéutica ecosófica, la educación y los aportes de la neurociencia, y por último, el apoyo y su discurso complejo, el discurso hermenéutico complejo. Es decir, la importancia que tiene, ya que el ensayismo, como señala Edgar Morin, es necesario utilizarlo en la ciencia, no solo para el resultado final de que haya un ensayo, sino también utilizar, o sea, incluir, ser inclusivo, narratividad, ensayismo, el lenguaje figurado, utilizarlo y no hacer como se hacía siempre, de que se eliminaba del todo. Maestro, pase el otro, por favor. El módulo 1, ¿qué se trabaja en el módulo 1? La racionalidad postclásica y la emergencia de nuevos saberes. Conceptos de razón, racionalidad y racionalización y sus paradigmas. La quiebra de la racionalidad clásica. Ahí se va demostrando por qué la racionalidad clásica está quebrando, pero sin ser súper entusiasta y creer que ya no está viva todavía y tiene fuerza. Muchos años ha vivido. La racionalidad clásica, sus rasgos, determinaciones y condicionamientos. Morin y los 4 pilares que lo vamos a ver del pensamiento simplificante de la racionalidad clásica, que es una de sus cualidades fundamentales. El simplismo es simplificante, como la racionalidad postclásica con sus principios, la racionalidad clásica y sus rasgos y determinaciones, principios del paradigma clásico moderno según la visión de Edgar Morin, la racionalidad postclásica, sus rasgos y determinaciones, qué es el pensamiento complejo, principios del pensamiento complejo. Próxima, doctor. Doctor, la próxima. La racionalidad clásica y sus rasgos y determinaciones. Primero, podemos decir, y eso lo dice, eso es textualmente lo señala Edgar Morin, cuáles son los rasgos específicos que determinan la racionalidad clásica moderna o el paradigma clásico en la que nos hemos formado todos. La racionalidad clásica y sus mandamientos paradigmáticos, así le llama el mandamiento, son como leyes que tienen que cumplirse. Podemos decir que el principio de la ciencia es legislar, establecer leyes generales, y la realidad tiene que adecuarse a ellas obligatoriamente. Segundo, la desconsideración del tiempo como proceso irreversible. El tercer principio de simplificación es el de la reducción o también de la elementalidad. El cuarto, simplificación, es simplificador, es decir, el orden rey, no admite el desorden o algo, sino lo ve todo como maligno, como perturbador. La antigua visión simplificante, en la que evidentemente la causalidad es simple sobre las problemáticas de la organización, desorganización, caos y cómo ordenar el caos. El pensamiento simplificante fue fundado sobre la disyunción esto o esto y no esto y esto del objeto y el medio ambiente. Hay también otra cuestión que me parece importante, que es el conocimiento simplificante. La otra, doctor. Los 4 pilares del pensamiento simplificante los trabajamos nosotros, por supuesto, también analizando las características de la racionalidad clásica: el orden, la separabilidad de todo, el reduccionismo, todo se reduce, y la lógica. Próximo. La racionalidad proclásica, al contrario, el principio del pensamiento complejo de la proclásica en general, principio sistémico organizacional.
sistémico organizacional, donde ahí el orden incluye el desorden y todas las posibles mediaciones y determinaciones casuales o causales que puedan formarse. El principio logramático, es decir, el todo está en las partes están en el todo, que lo decimos simplemente, pero tiene tanto valor teórico metodológico. El principio de retroactividad, el principio de recursividad, otro principio fundamental. La causa produce el efecto produce la causa, podemos resumirlo en eso. El principio de autonomía y dependencia, cómo funciona esa dialéctica. El principio dialógico, los contrarios no se eliminan, se superan. El principio de reintroducción del conocente en todo conocimiento, cómo el sujeto va actuando a través de todo el proceso del conocimiento, y de ahí que se hable de metacognición, etc. Próximo, doctor. Pensamiento complejo. ¿Qué es el pensamiento complejo? El pensamiento complejo, nosotros dedicamos un tiempo muy importante. El pensamiento complejo es una concepción del mundo, es una cosmovisión, es un paradigma, independientemente de que a veces a Morán no le gusta que le digan así, pero ante todo es un método. Es un método de abordar la realidad, un método nuevo de abordar la realidad que rompe con la visión simplificadora y simplificante y trata de abordar la sujeta a cambio y constante movimiento, pero al mismo tiempo viendo como un complejo. Próximo, maestro. Maestro, el próximo. Ya, pase esta, porque yo sé que el tiempo no me va a alcanzar. El módulo 3, la ecosofía y sus mediaciones, saberes emergentes integrados, son aspectos esenciales. La ecosofía, la actividad humana y sus mediaciones, transdisciplinariedad, la bioética, teoría e historia, ya en el cuarto módulo, la bioética, teoría e historia, que es uno de los módulos fundamentales, agenda de la bioética, se trabaja de muchas formas, y además todos los congresos y todo lo que es la carta que existe sobre la bioética. La existencia de las dos bioéticas, bioética y ambientalismo, la bioética, y lo más importante es destacar el gran aporte que es lo que le dio sustancia y vida a la bioética, y es cuando se aborda ya como ética de la vida. Pórranse Potter, rompe con aquella visión de la bioética simplista médica, dedicada solo a dedicarse a problemas como el aborto, la eutanasia, etc. ¿no? O sea, se trata hay un nuevo concepto de la vida. Si entendemos por vida el intercambio de sustancias, ¿cómo es posible que lo reduzcamos solo a la biología? O sea, hay que ver que hay intercambio de sustancias en todo, por lo tanto hay una nueva concepción de la vida que nos lleva a tener nuevas visiones de la realidad. Próximo. Sensibilidad ecosófica o sensibilidad cósmica. Ecosofía, una nueva manera de pensar que fortalece la ecopedagogía. Ecosofía descubre las causas fundamentales de los actuales problemas de desequilibrio ecológico, entendiendo lo ecológico en toda la amplitud y profundidad del término. Decía ecología social, ecología humana. La ecosofía permite orientar los pasos hacia una ecología de la mente, transición necesaria hacia una pedagogía de la tierra. Ecología de la mente. La ecosofía se articula plenamente con los conceptos de ecopedagogía, ecoformación y ciudadanía planetaria. Propicia la teoría de la conciencia de que lo local afecta a lo global, que se reafecta lo local. Y hay que ver entonces los principios, cómo se cumplen los principios en los locales, como es en las ciudades, etcétera. Otra forma de abordar estos problemas. Próximo, doctor. Ecosofía es la ciencia del siglo XXI. Su objeto, la sabiduría. Para habitar el planeta, propone pensar la mundialización y recatar lo local, revisar la visión que tenemos del mundo y superar la crisis que aportan las ideologías fracasadas del siglo XX. La clave, saber en qué forma vamos a vivir de aquí en adelante sobre este planeta. Félix Guattari, uno de sus grandes autores. En el posgrado
En el postdoctoral utilizamos como autores fundamentales su fundador o sus fundadores, que es Naes, el sueco Naes, y el francés Félix Guattari. Próximo, maestro. El concepto del ser ecológico, ser ecosófico. El concepto del ser, el concepto antropocéntrico de ser a una dimensión ecológica, o sea, se supera el antropocentrismo a ir para una visión ya ecocéntrica, que sea el cosmos. Próximo. El concepto de ser ecológico. Siga la otra metro, eso me repite. Módulo 5, epistemología de segundo orden, una nueva epistemología. No podemos continuar con la epistemología que separa el sujeto del objeto. Después de los grandes descubrimientos de Maturana con la relación, con la teoría de la autopoiesis, con la relación entre observador y observado, y todos los nuevos descubrimientos que hay, ya no es posible seguir separando el sujeto del objeto, que es propio de la racionalidad clásica moderna, de la racionalidad simplista, que lo separa y que se guía por Descartes. Descartes fue un gran científico, un gran filósofo, y lo es, pero ya ha sido superado en muchas cosas, muchos elementos fundamentales. Hacia nuevos casos epistemológicos complejos. El hombre, la actividad humana y la cultura, aquí vuelve de nuevo, hacemos énfasis a partir de otro prisma y de otras aristas en él. El conocimiento como proceso cultural y complejo, la epistemología y los métodos del conocimiento científico. La epistemología relacionada clásica y la posclásica, una diferencia y determinación y conocimiento, y una nueva visión de relación sujeto-objeto, observador-observado, y praxis-verdad. Y ahí trabajamos mucho la obra sobre praxis, la obra más importante que existe, que la tesis sobre el proyecto de Carlos Marx y otra de Gramsci, ese gran marxista, y por supuesto de Adolfo Sánchez Vázquez, filosofía de la praxis, que también utilizamos. Próximo, doctor. El módulo 6, hermenéutica. La hermenéutica como saber filosófico para la interpretación y comprensión de textos. Sujeto y lugar a la cultura, hermenéutica analógica, ahí establecemos. En eso hemos trabajado de cierta forma, hemos tenido algunos encuentros. El doctor Mauricio Bechot, él es el que desarrolla la hermenéutica analógica con gran fuerza. Y entonces, en el caso mío, sobre la base de la hermenéutica ecológica, es que yo trabajo la hermenéutica ecosófica. Y fue muy valorada por él, le gustó esta otra forma. Próximo, maestro. Precisamente aquí, él vino a dar una conferencia en la Escuela Normal Superior y ahí pudimos tener un encuentro y profundizar un poquito en la similitud y complementariedad, porque la hermenéutica ecosófica es lo que la complementa. Pero hay un elemento esencial en Mauricio Bechot y que nosotros trabajamos en nuestra hermenéutica ecosófica, es que él aborda, como ustedes saben, el objeto de la hermenéutica es la interpretación y comprensión del texto. Interpretar es poner un texto en su contexto. Pero entonces ha habido distintas visiones. Una visión psicologista que exige que el que interpreta debe coincidir absolutamente con el autor, cuando sabemos nosotros que eso es así. Es una forma psicologista. Schleiermacher fue el que lo desarrolló. Entonces él hace una crítica a todo esto y desarrolla su hermenéutica, pero ante las posiciones de corte idealista, subjetiva que se están desarrollando, él plantea algo muy importante, y es que él plantea el univocísmo y equivocismo, el interpretar, o sea, el subjetivismo y objetivismo, y él exige moderación. Y en ese caso se está oponiendo también al constructivismo radical, que prácticamente elimina los referentes y todo es creación. Y yo creo que es muy interesante porque sencillamente estaríamos yendo de nuevo a Berkeley y Jung. O sea, existir es ser percibido, y todo lo que existe son sensaciones, mis sensaciones. En ese elemento creo que hay grandes aportaciones, nosotros las trabajamos muy fuerte en el postdoctoral. Próximo, doctor Hussein. Características generales de la hermenéutica, lo hacemos un estudio muy profundo, lingüisticidad del ser, o sea, el ser
el lenguaje como casa del ser, el papel del lenguaje. El ser es temporal, histórico, precomprensión y círculo hermenéutico. Ahí nos apoyamos mucho en George Gadamer. Imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalizador de la realidad. Y la interpretación como ejercicio de la sospecha, ya que el método fundamental que se desarrolla es la hermenéutica, como su método fundamental es la sospecha. Próximo maestro. El módulo 5, la neuroeducación. En neuroeducación trabajamos mucho en este sentido, vinculándola con la ecosofía y con la hermenéutica ecosófica, porque estamos buscando elementos esenciales que nos lleven a una comprensión total que vincule conocimiento. Y en ese sentido hacemos énfasis mucho en el cerebro, como el cerebro es un microcosmo. Y ahí nos apoyamos en autores, dos autores italianos que plantean que el cerebro replica al cosmos. Y ahí se desarrolla toda una ideas esenciales en esta parte. Y esta parte la trabaja fundamentalmente la doctora Eurídice González. Próximo. Bueno, aquí viene la imagen. Resulta interesante abordar la neuroeducación desde la hermenéutica ecosófica, pues revela la similitud y analogía entre el cerebro y el universo en sus mediaciones varias. Pero así los últimos estudios muestran que es una réplica de él. Próximo maestro. Y terminamos el último ensayo, que es el 8, y que se llama, el último módulo que se llama el 8, que precisamente es el ensayo. Ahí trabajamos cuestiones fundamentales sobre los rasgos del ensayo, hacemos énfasis en la estructura del ensayo, la forma en que escribe, el carácter inclusivo del discurso, la belleza, y además algo muy importante, que es un género que no impone ni dispone, sino que propone, y por eso pone, por eso agrega, por eso enriquece. Destacamos los ensayistas, distintos ensayistas. Próximo maestro. Y aquí los tenemos, esos grandes maestros, esos grandes ensayistas, como ustedes saben, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, José Martí, José Vasconcelos, Juan Marinelo, Octavio Paz, José Carlos Mariátegui, y otros grandes ensayistas. Nuestra América está llena, pudiéramos decir plena, de los grandes ensayistas. Próximo maestro. Y las conclusiones, compañeros, ¿qué conclusiones podríamos llegar? O sea, ya finales de nuestra intervención, esta intervención breve, pudiéramos decir. Primero, por una visión crítica y una actitud de sospecha hacia la racionalidad clásica moderna. No es fácil, pues somos hijos de la racionalidad clásica, pero tenemos que mirarla con sospecha para poder superarla. Es necesario reformar el pensamiento y cambiar las mentalidades para acercarnos más a la comprensión de lo real y lo espiritual. Valorar con detenimiento la quiebra de la racionalidad clásica y sus principios simplificadores. Asumir críticamente el pensamiento complejo y los otros saberes emergentes de la racionalidad postclásica y no clásica para superar el paradigma simplista de la racionalidad clásica. Es necesario aprender a navegar, como decíamos al inicio, quiero repetirlo, en un océano de incertidumbre a través de un archipiélago de certeza. Evitemos convertirnos en cazas certezas, como hace la racionalidad clásica, ya que la certeza está mediada siempre por lo incierto. Estos son algunos elementos fundamentales del curso y ya les digo, dentro de todo esto lo más importante es buscar aquellos elementos esenciales que nos permitan a nosotros tener una visión de totalidad, que nos permita integrar y estar seguros, estar conscientes de que no integramos, no transdisciplinamos, yuxtaponiendo disciplina. Hay que construir, hay que utilizar o construir conceptos transdisciplinarios y transdisciplinadores. Entonces, compañeros, la próxima parte
que viene la siguiente, y es que tenemos tres mini videos, tres pequeños videos de algunos criterios de alumnos de postdoctoral que vamos a oír ahora a continuación. Hola, soy Ramón Ventura Roque Hernández y fui parte de la primera generación del curso postdoctoral que ofreció la Universidad José Martí de Latinoamérica entre 2017 y 2018. Este postdoctorado me permitió ampliar mis perspectivas y conocer nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento. Todo esto enriqueció mis percepciones sobre la realidad educativa contemporánea. Estudiamos temas como la racionalidad clásica y posclásica, la ecosofía, la transdisciplinariedad, la bioética, la epistemología de segundo orden, la hermenéutica y la neuroeducación. Considero muy valiosas todas las experiencias que viví en este curso postdoctoral, pues enriquecieron mi formación como investigador. Por ejemplo, en mi caso, profundicé sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin, lo que me ha permitido reconocer que vivo en un entramado de realidades y comprender mejor los fenómenos que estudio, así como también plantear problemáticas con enfoques variados, transversales y tolerantes. Por todo esto y mucho más, recomiendo ampliamente este curso postdoctoral que ofrece la Universidad José Martí de Latinoamérica. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Dubige Sánchez Rojas. Soy doctora en educación, egresada de la Universidad José Martí de Latinoamérica. El curso postdoctoral titulado como las nuevas tendencias y corrientes integradoras del pensamiento y sus concreciones de la Universidad José Martí de Latinoamérica, coordinado por el Dr. Pupu, es un programa de gran excelencia y calidad académica. Desde mi punto de vista, el postdoctoral tiene un enfoque académico de formación muy avanzada. Pienso que algunos de los objetivos son profundizar el conocimiento, potenciar habilidades que nos conducen a un alto nivel de conocimiento, ir más allá del conocimiento. Es un gran universo lleno de conocimientos que nos lleva a la construcción de conocimiento, así como el desarrollo de pensamiento creativo y de combinación de saberes. Los módulos que abordaron fueron 8 y son los siguientes. En el módulo 1 vimos lo que es las racionalidades clásicas y posclásicas, particularidades, diferencias y contextos. Dentro de los subtemas pues están los principios del paradigma clásico moderno según la visión del pensador Edgar Morin. Otro de los puntos que vimos fue el pensamiento multidimensional y el pensamiento complejo de Edgar Morin, principios del pensamiento simplificador, Morin y los 4 pilares del pensamiento simplificante. En el módulo 2 vimos lo que es pensamiento complejo y dentro de sus grandes teóricos tenemos a Morin, a Maturana, a Beuchet y otros. Vimos también lo que es el tercer módulo, que es la ecosofía cultural, la transdisciplinariedad y sus mediaciones. El cuarto módulo fue lo que es la bioética como ética de la vida, y el quinto módulo fue la epistemología de segundo orden. En esos vimos también, analizamos videos de Edgar Morin, que es la inteligencia ciega, y de Humberto Maturana, que es la belleza del pensar. El módulo 6, que fue la hermenéutica analógica, ecosófica. El módulo 7, que fue la neuroeducación y el desarrollo humano, y entre ellos tenemos pues el famoso doctor Francisco Mora, y dentro de él pues hubo una reflexión, un pensamiento que dice: solo se puede aprender aquello que se ama. En el módulo 8, que fue el discurso hermenéutico complejo, que es el último, y ¿con qué me quedo? Pues me quedo con una gran cantidad de conocimiento que he adquirido que puedo llevar a la práctica. Gracias.
Muy buenos días. Les saluda Milagros Elena Rodríguez desde Cumaná, Venezuela. En esta oportunidad les quería contar que he tenido el grato momento en mi vida personal, profesional, académica e investigativa de cursar el postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Se trata del postdoctorado fundado por el doctor Rigoberto Pupo, heredero de José Martí. Sí, la Universidad José Martí de Latinoamérica es quien ha venido dictando ya 3 cortes de este postdoctorado. Y le quisiera invitar a la 4ª corte. En este postdoctorado es la primera vez en mis estudios y mi tercer postdoctorado que consigo verdaderamente un postdoctorado que atiende la vida, la sabiduría en el planeta y que atiende la resilivización de la humanidad. Un postdoctorado enmarcado en la diversidad de culturas, en la disminución del pensamiento abismal que nos ha separado y que nos ha disminuido en una colonialidad del saber y del poder. En este postdoctorado, en el nombre de Dios, ustedes van a poder, desde sus disciplinas, engrandecer sus conocimientos para adquirir líneas de investigación que colaboren en el desarrollo verdaderamente humano de nuestro planeta, porque somos naturaleza y las categorías ecosofía, diatopía, condición humana, hermenéutica ecosófica martiana, hermenéutica diatópica, van a estar allí coadyugando a la conformación de un pensamiento verdaderamente arraigado, desligándose de los viejos patrones que nos han hecho víctimas de un proceso escueto de formación reduccionista, pero en los cuales ahora vamos a estar del lado del aporte, vamos a ser agentes de cambio. Entonces, en el medio de la invitación del doctor Rigoberto Pupo, estaremos para colaborarles en la 4ª corte, invitándoles grandemente a que desde sus países hagan esa inscripción a el postdoctorado de la Universidad José Martí de Latinoamérica y les vamos a estar colaborando y se van a dar cuenta ustedes que cuando nos formamos desde nuestras culturas con un engranaje cultural hermoso que atienda a la naturaleza, porque, repito, somos naturaleza, entonces la formación es distinta y vamos a disfrutar plenamente de ello. En nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica y el excelentísimo doctor Rigoberto Pupo, les dejo la invitación a inscribirse en el 4º momento, en la 4ª corte del postdoctorado. Muchas gracias a todos ustedes, mis bendiciones, y vamos hacia adelante porque sí podemos. Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Y ya hemos culminado mi tarea, ya culminé mi tarea. Muchas gracias, doctor Rigoberto Pupo. Si alguien tiene un comentario, a ver, Danilo Molinares y Rafael, que están levantando la mano, primero Danilo y luego después, Marbelis, primero Danilo y luego Marbelis. Buenas noches acá, muchas gracias por la invitación y congratulando este evento importante, gracias a la invitación del doctor Rigoberto Pupo. Pues yo soy egresado de postdoctorado en, yo le llamo el pensar y concretar frente a lo que ya particularmente se dijo. Ahora, ¿cuál sería lo importante a resaltar en estos procesos que de una u otra forma tienen la trascendencia que cada uno de nosotros siempre ha añorado, tanto en el ideal teórico-metodológico como en la praxis cotidiana que se vivencia un proceso? Yo soy doctor en Ciencias Políticas, orgullosamente egresado
de la Universidad de La Habana, y en esos presencial, en esa oportunidad pues conocimos, vivenciamos muchas cosas bien interesantes, bien bonitas, y a partir de ahí se desprende el fortalecimiento de construir una pertinencia emocional por los cursos de alto nivel. En esa dirección sí quiero resaltar lo siguiente como experiencia. Primero, resaltar la sensibilidad emocional con pertinencia de investigación, tanto teórica, metodológica como realidad. Cómo nos apoyamos en una recolección de información que incluso la misma pasión frente a la que tengo y el respeto a mi equipo de trabajo y mi equipo colaborador, tanto de la Universidad de La Habana como de la Universidad José Martí, que los 8 módulos los publiqué frente a la injerencia importante de romper con una regulación latinoamericana, y es los sectores, cómo se fragmentan alrededor del proceso curricular cuando el ejercicio cognitivo es uno solo. Entonces de ahí publiqué mi primer librito de allá, luego siguió uno con una doctora importante cubana, que Dios me la tenga en su gloria, que se llama Talía Fun Riverol, muy conocida y cuidada por nosotros. Mis más sinceras condolencias a mi equipo en el ejercicio de la Universidad de La Habana, que tanto amo y que tanto añoro y extraño. Fuera de eso se hizo la publicación de un postdoctorado que hicimos precisamente allá, y es donde viene la opción no solamente de hacerlo por hacerlo, sino cómo se apropia del proceso de pertinencia entre el pensar, el sentir y el realizar cosas. Y ahí se cumplen muchas frases bien interesantes. Es tanta la versión de recolección de información que tanto sé que nada sé, y que aprendemos todos los días cosas sin darnos cuenta. A partir de ahí, aquí están los 8 módulos que siempre conversamos frente a la versión particular que ya tenemos. Gracias al doctor Pupo, que siempre me dio la idea. Vamos a tratar de socializarlo y resocializarlo como algo bonito que garantice el proceso expectativo, no solamente de leer por leer, porque hay una dificultad que hemos encontrado frente a una nueva teoría que he tratado de resocializarlo entre Asia y los países europeos, que se llama la teoría de la visoedúpolis. O sea, una teoría que he venido desarrollando y que gracias a los consejos de un equipo de trabajo, ya el doctor Carlos Delgado, Talía Fun, que paz descanse, Rigoberto Pupo, entre otros compañeros, hemos tenido la oportunidad de construir nuestro propio proceso de pensamiento con enfoque sur, desde la esencia cognitiva que caracteriza el aprender de manera permanente. Esa es la experiencia que tengo, y valorar precisamente la heterogeneidad de disciplinas, conjugarla en una cotidianidad semántica, haciendo alusión a Noam Chomsky y a Jay Petra, y que la economía no se convierta en la dependencia de un proceso determinante para la cotidianidad de las relaciones relativas, sino sea un referente. A partir de ahí, es la experiencia que particularmente yo practico en mi universidad pública, que trabajo hace 30 años, y que de una u otra forma está en pro de esa inconclusa trascendencia semántica que nombra con fuerte veracidad y con apropiación el doctor Rigoberto Pupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con Marbelis y después con el doctor Radko para finalizar lo que son los comentarios. Marbelis, ¿estás por ahí? Bueno, creo que no nos oye. Doctor Radko, adelante, lo escuchamos. Bueno, primero que nada quiero felicitar al doctor Rigoberto, como siempre, por sus inspirativas ideas. Siempre despiertan una marea de pensamientos. Quisiera enfocarme en un aspecto que a lo mejor va a contrastar lo que dice el doctor Rigoberto, porque muchas veces parece que es algo obvio, pero no es nada obvio. Y la propuesta de la ecosofía, así como él lo plantea, tiene un antípodo, un antipolo.
y este antipolo tiene un nombre, es Ayn Rand, una pensadora que ha formado todo un pensamiento en un continente americano, la manera, digamos, en que fundamentó su pensamiento, lo fundamentó en egoísmo racional y objetivismo. Mientras que el doctor Rigoberto habla sobre un enfoque multidisciplinario, humanista, ecosófico. Y entonces viene a colación la cita de Marx que decía que la conciencia debería tener una utilidad práctica, pero cada uno explica la utilidad práctica a su manera, ¿de acuerdo? Y entonces Rand, por ejemplo, habla sobre la prioridad del interés propio racional y sobre una postura, digamos, anti-altruista. Es decir, en resumen, dice que la solidaridad no debería existir en la sociedad y que lo que empuja a la sociedad es el egoísmo, ¿verdad? Mientras, desde el punto de vista ecosófico, se habla sobre humanismo, consideración al ser humano, como parte de un sistema integrado de a la naturaleza, ¿no? Y la base metodológica de ambos puntos de vista también son bastante diferentes, porque mientras que Rand habla sobre lógica, individualismo y desarrollo de teorías objetivas, como si fuera una ley absoluta para el desarrollo de la sociedad y del pensamiento, aquí el doctor Rigoberto habla sobre transdisciplinariedad, colaboración, inclusión de métodos holísticos y cualitativos. Y también desde la perspectiva del conocimiento, Rand habla sobre la objetividad como ideal de conocimiento estructurado y jerárquico, como si fuera un final completo, ¿verdad? Y finalmente, cuando habla sobre la conciencia, la define en términos de reconocimiento y afirmación del yo. Y pienso que ahí es donde viene el pensamiento más importante del doctor Rigoberto, que es la conciencia como comprensión profunda de interdependencia entre los seres humanos, su cultura y el medio ambiente. Y mientras que Ayn Rand habla sobre el rechazo del altruismo como una moral que sacrifica el yo por los otros, la ve inmoral el altruismo. Y entonces la visión del doctor Rigoberto habla sobre promoción de una ética, una nueva ética que considera bienestar colectivo y ambiental como parte integral del bienestar individual. Es decir, ahí donde viene la integración al cosmos. No es solamente una parábola o una idea teórica, sino que tiene implicaciones prácticas. Y entonces, eso es lo que más me llamó atención, doctor Rigoberto, en su presentación. Quiero agradecerle esas ideas y me permití contrastarlas con pensamiento de Ayn Rand como un antípodo, ¿verdad? De lo que usted desarrolla y lo que comenta. Y pienso que este antípodo aclara con más, digamos, contraste, ¿no? Contrasta sus pensamientos, porque uno podría pensar, bueno, son pensamientos muy complejos, muy teóricos y no tienen una implicación práctica. Y es donde viene a colación lo que decía Marx sobre la utilidad práctica de la conciencia. La conciencia tiene utilidad práctica y debe ser la base de la educación. Muchas gracias, doctor Rigoberto. Le mando un abrazo grandote. Gracias. Muchas gracias, doctor Radko, por sus comentarios. Marta Beatriz, muy breve, por favor, vamos a escucharte porque estamos por cerrar. Bueno, Omar Peña, ¿estás ahí?
Sí, voy a tratar de ser breve. Con todo lo que el doctor nos propone, lo más importante que yo siento en mí como maestra es la posibilidad de llegar a las pedagogías de la sensibilidad, donde se pueda realmente trabajar esta instancia. Porque si tomamos conciencia de lo que el doctor ha dicho, cambia la visión de sujeto por sujeto en evolución. Además, pienso incorporar lo humano y lo no humano a la educación. Y como consecuencia de todo este trabajo, es sin estar explicando qué es la conciencia, qué es todo eso, porque eso ya cuando se estudia en el curso se va a trabajar profundamente. Pero yo digo lo siguiente, la formación de todos nosotros tendría que culminar en grupos de trabajo que enfoquen la ecosofía, la cosmosofía y la educación. Gracias. Muchas gracias. Omar o Jorge, ya uno de los dos, porque ya nos rebasamos en tiempo. Bueno, Omar, por favor, Omar. Sí, ¿me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí. Muy interesante el programa de doctor Rigoberto. Pero yo tengo una gran duda, es sabiendo que la conciencia es uno de los sistemas más complejos que existen en el universo, ¿cómo llevarlo a la praxis en este posgrado, postdoctorado que es? ¿Cómo llevar, por ejemplo, la unicidad del sujeto y el objeto en forma práctica? ¿Cómo trascender la identidad? ¿Cómo llegar a ver las diferentes realidades cuánticas, complejas, clásicas, en una práctica? Me gustaría saberlo. Porque yo incluso escribí un libro que se llama Teoría Unificada de la Conciencia, que une lo cuántico, lo complejo y lo clásico. Entonces, me gustaría saber cómo en este postdoctorado, cómo lo llevan a la práctica. Sí, sería básicamente. Sí, maestro. Es verdad. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque incluso uno parte de las ideas anteriores de que ver la conciencia ante todo como ser consciente y el ser de los hombres un producto de su vida real y práctica. Donde yo veo el momento, y precisamente en las tesis sobre Feuerbach de Marx, ahí yo veo un momento importante para responderlo. Pero hay estudios actuales, incluso con el desarrollo de la neurociencia. Ya se está viendo que la conciencia no esté dentro del cerebro, sino que sea fuera. O sea, hay una serie de estudios, porque como usted sabe, ya veo que investiga conciencia, es uno de los temas que menos se sabe. El tema de la conciencia y su concreción es el que menos se sabe. ¿Cómo partimos? Si partimos de la visión de la actividad humana y lo dividimos en sus 4 tipos de actividad: actividad cognitiva, hay conciencia; actividad valorativa, hay conciencia; actividad comunicativa, hay conciencia; y la actividad práctica, por supuesto que también. O sea que es muy difícil, y ya les digo que es uno de los temas, el tema de la conciencia es uno de los más complejos que se está estudiando, incluso está aportando algunos autores mucho en la neurociencia, a tal punto de no ubicar el elemento de la conciencia dentro, sino verlo como un elemento que está fuera del propio cerebro, pero en interacción. Es decir que la explicación que yo le puedo dar es específicamente la práctica. Es en la práctica donde el hombre muestra su terrenalidad. Las ideas, si no están fundadas en la práctica, caen en el campo de la escolástica. Entonces, es en la práctica donde el hombre, porque es donde se produce ese proceso de interacción recíproca entre lo ideal y lo material. Interacción que lleva a convertirse recíprocamente.
pienso la realidad, actúo sobre ella, porque no estoy de acuerdo como algunos autores ahora, pudiéramos decir, constructivistas radicales, de negar la existencia de algo, porque caeríamos en los brazos del idealismo subjetivo. Pero yo veo la práctica eso, cómo la práctica es lo que permite, porque la conciencia de algo es un proceso de interacción entre lo ideal y lo material. Cómo la conciencia se convierte en cosas, sea en conocimiento, sea en cuestiones valorativas, axiológicas, etc. Y ahí veo que el elemento esencial es la práctica. Por eso es que Marx dice, los filósofos no han hecho más que contemplar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, de cambiarlo. Cómo cambiar la mentalidad, cómo cambiar la conciencia. Aquí tenemos un especialista que acaba de publicar un libro muy importante, El laberinto de la mente, camino hacia una conciencia ampliada. Todavía no me lo he terminado de leer. Está el doctor Ratzko, está aquí, pero ya sabe que esto sería un tema interminable. O sea, dedicarle muchas sesiones al tema de la conciencia, porque es uno de los que menos estudiado está. ¿Correcto, maestro? Muchas muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Pupo, gracias. Jorge, breve también, por favor. Sí, gracias. Yo creo que en esto de el pensamiento complejo y todas sus derivaciones, en especial en términos del diseño curricular, tanto del doctorado como del postdoctorado, se podría integrar un seminario en el doctorado que fuera orientado hacia el conocimiento, digamos, general de la epistemología del segundo orden. Y en términos generales, en esta, plática que he podido escuchar a ustedes y les agradezco mucho, creo que hay que invitar a los antípodas de manera que se vea posible establecer ese diálogo entre posicionamientos teoréticos y también, desde luego, metodológicos, etcétera, y poder entonces tal vez buscar el reconocimiento del yo y los otros, tal vez a partir de mediaciones idealistas, pero también materialistas. Y ahí es donde yo veo que el concepto de praxis al que se ha referido el doctor Pupo podría ayudar, por ejemplo, como lo plantean Sánchez Vázquez desde la dialéctica y Gadamer desde la hermenéutica, y es el concepto de praxis otra vez el que está ahí para establecer la posibilidad de comunicación entre la cotidianidad y la no cotidianidad, entre el yo como una pregunta tremenda, el no yo de la muerte, o la continuidad incluso humanista que se da entre el yo y los otros, y desde luego en términos ecosóficos con la naturaleza. Yo creo que entonces lo que decían hace rato de que están en el proceso, incluso invitan gente para el diseño curricular, para ir planteando las reestructuraciones de los planes o programas de estudio, creo que habría que recuperar esto. Las antípodas, por ejemplo, ver las antípodas, considerar las antípodas, establecer un diálogo a partir de esto tan complejo que nos enseña el doctor Pupo, y que, bueno, quisiera yo tener una idea más clara, desde luego, no como la que él tiene, que es, desde luego, clara y muy bien expresada. Felicito al doctor Pupo y los felicito a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Y pues bien, es así como llegamos a la parte final después de una semana de actividades, y no quisiera retirarme sin hacerles las siguientes concreciones también. Primero, pues tuvimos una conferencia diaria, y quiero también agradecer a la maestra Adriana Rodríguez con su conferencia Desarrollo Profesional Docente, integrando la inteligencia artificial a la práctica educativa. Quiero agradecer también al maestro Gersaín
Joaquín González por el curso que nos dio de Ciudadanía Digital y Ciberseguridad. Quiero también agradecer a la maestra Isabel Cardosa con su tema Alfabetización Digital para el Aprendizaje Permanente, la inteligencia artificial como herramienta esencial. Quiero también reconocer a la maestra Raquel Tobar con su ponencia en el webinar de ayer de gamificación y aprendizaje basado en juegos, la inteligencia artificial como motor de la motivación. Y obviamente las dos de este día, la doctora Lilia Rodríguez con andragogía, retos y oportunidades para la educación de los adultos, y al doctor Rigoberto Pupo, que nos llevó de la mano para que conozcamos su propuesta del postdoctoral que se titula Las nuevas tendencias y corrientes integradoras del pensamiento y sus concreciones. A todos ellos, muchas gracias. Al doctor Viltre por habernos invitado, muchas gracias. De nueva cuenta, México, el capítulo México, a través de la Universidad José Martí de Latinoamérica, se hace presente con esta colaboración. Y quiero decirles que todas las ponencias invariablemente han sido grabadas y se les van a compartir en YouTube. Sabemos también que el día miércoles hubo interferencia para la ponencia de la maestra Isabel por cuestiones aquí en Monterrey. Hubo una situación que causó afectaciones en la energía eléctrica y en la parte de lo que es el internet, y ella se ha comprometido conmigo para grabar en lo particular esa ponencia y que quede íntegra y que quede fiel a como debió haber sido y no con las lagunas que tuvimos ahí atropelladamente lo que fue el miércoles. Entonces se las vamos a hacer llegar también, porque ustedes quienes nos han acompañado saben que de todas aprendimos y nos llevamos definitivamente nuevas experiencias, y que tal como delimitamos la parte de identificación de este congreso para nuestra participación, lo hicimos fehacientemente. Inteligencia artificial y educación, construyendo puentes hacia el aprendizaje permanente, nos ha permitido adentrarnos un poco o un mucho quizás, dependiendo de lo que cada quien haya recibido, hacia todo esto que nos mueve en el día a día, que es la educación, el transmitir nuevos conocimientos, adquirir nuevos saberes y, por supuesto, poder seguir existiendo y dejando nuestra huella, nuestro camino al andar. Muchas gracias. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, a nombre del doctor Jorge Cuellar Montoya, presidente del Consejo de la UMBLA, el rector Alejandro Valadez y de todos aquellos que hicieron posible que este congreso fuera, muchas gracias, y a ustedes por estar con nosotros estos 5 días y por seguir disfrutando con lo que les hemos de compartir en YouTube, con todo este material, porque sabemos que lo van a seguir aprovechando. Nos vemos en el 2025 en el 10º Congreso Internacional del CESPE. Hasta luego.